Onda Agraria Jaén, con Javier Altarejos. Les decía al principio que vamos a hablar en el día de hoy de nuevos aprovechamientos y sobre todo de oportunidades para intentar dar al olivar tradicional también otras salidas en esa dura competición con el olivar intensivo y superintensivo. Esta mañana se presentaban en la subdelegación del Gobierno en Jaén proyectos de innovación que tienen que ver con cómo hacer aún más rentables las explotaciones y darle precisamente, como nos decía fuera de micrófono nuestro próximo invitado, darle armas a los agricultores tradicionales para que puedan aprovechar la rentabilidad de sus olivares. Les vamos a hablar a todos ustedes, se ha hablado de dos cosas esta mañana, por un lado del hidrógeno verde y también del cultivo de carbono con alperujo. De ello vamos a hablar en otro programa, ¿no? Porque es muy interesante, sobre todo, qué se está proyectando con ello. Pero hoy nos queríamos centrar en el hidrógeno verde, que muchos de ustedes ya habrán escuchado muchísimas veces, ¿no? Y habrán dicho, vamos a hacer un valle del hidrógeno verde en la provincia de Jaén. Vamos a saber ¿qué es eso? El coordinador técnico de los proyectos que están llevando a cabo a través del Ministerio para la Transición Ecológica y también para el Reto Demográfico es Agustín André. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de estar en tu programa. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Y lo primero, ¿cómo le explicamos a la gente que nos está escuchando ahora que Jaén se va a convertir en un valle del hidrógeno verde? Bueno, pues yo creo que en Jaén tenemos un reto muy importante por delante, que es hacer de nuestro olivar tradicional más competitivo. El olivar tradicional de Jaén pues tiene que afrontar el reto de la amenaza competitiva que supone el olivar superintensivo, y en ese sentido pues tenemos que intentar buscar palancas o, como tú has dicho anteriormente, armas para que los agricultores de olivar tradicional sean competitivos frente a ese olivar superintensivo. Entonces, una magnífica manera de conseguirlo es permitirles que, de un modo compatible con las labores agrícolas, ellos puedan generar energía renovable a través de placas fotovoltaicas. En esencia, el proyecto del Valle Verde del Hidrógeno de Jaén lo que pretende es demostrar empíricamente en una finca de ensayo que se va a desarrollar en Navas de San Juan, en donde se va a implantar un campo solar, para demostrar que los agricultores de olivar tradicional de Jaén pueden producir energía renovable de un modo absolutamente compatible con sus labores agrícolas. Y demostrar también que esas placas en absoluto van a implicar una merma de productividad, más bien lo que van a implicar es una ganancia de productividad para los agricultores. ¿Dónde entra la parte del hidrógeno verde? Bueno, pues todos sabemos que en Jaén tenemos un déficit de infraestructura de transporte eléctrico. No hay una red de transporte eléctrico en Jaén que nos permita exportar la energía que podemos producir en olivar tradicional. Y aquí es donde entra el hidrógeno verde. El hidrógeno verde lo que nos va a permitir es transformar esa energía en un vector que puede ser transportado. ¿Cómo lo podemos transportar? Bueno, pues si bien Jaén tiene una carencia de infraestructuras de transporte energético, lo cierto, paradójicamente, es que sí que disponemos de una red de gasoductos muy potente. En la provincia de Jaén estamos muy capilarizados de gasoductos, ¿no? Bueno, pues a través del hidrógeno verde lo que haremos será inyectar este hidrógeno en la red de gasoductos y poderlo transportar a otras partes de España. En esencia, en eso consiste el Valle del Hidrógeno Verde. Súper interesante. Podemos producir mucha energía, no tenemos una red eléctrica lo suficientemente amplia para poder cargarla, pero sí a través de hidrógeno verde por gas. Es un campo solar que se va a desarrollar junto a 8 municipios del condado, con un campo solar que se va a activar ahí. ¿En qué periodo de tiempo, Agustín, crees tú que esto podría ser una práctica habitual y que muchos de los agricultores pudieran optar por realizarlo en sus explotaciones, aunque imagino que a título individual posiblemente sea difícil, ¿no? Esto tendrá que ir canalizado de alguna forma. Bueno, para nosotros lo fundamental es demostrar en la práctica que
la posibilidad de producir energía renovable en olivar tradicional es factible. Y entonces lo que vamos a hacer es, comentado, construir este campo de solar en una finca agrícola de ensayo en Navas de San Juan y demostrar, lo había de hecho, los agricultores de que efectivamente se puede producir energía solar de un modo absolutamente compatible con las labores agrícolas. Este campo solar va a ser construido, yo te diría, Javier, que en torno a los 3-4 meses. Probablemente después del verano ya esté plenamente operativo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer son sesiones demostrativas, trayendo a cooperativas y agricultores para que puedan ver con sus propios ojos cómo se puede producir energía renovable absolutamente compatible, insisto, con la explotación agrícola. De modo que nuestro principal reto es demostrar tangible que esto es posible a través, como digo, de este campo solar que se va a construir en 3-4 meses. No vamos a tardar mucho en poder empezar a realizar las visitas, que los agricultores de olivar tradicional de Jaén pueden producir energía renovable de un modo absolutamente fácil. Hoy también se ha hablado, aunque yo prefiero dejarlo para otra ocasión y entrar más en profundidad, pero por darnos una pincelada, Agustín, del cultivo de carbono con el perujo, que se promociona también, se va a intentar realizar en Sierra Mágina y en los montes orientales. En una frase, ¿eso qué es? Bueno, el cultivo de carbono básicamente va a ser una realidad con la que los agricultores de olivar tradicional de Jaén van a verse confrontados en un plazo relativamente corto de tiempo. Probablemente muchos sepan que los créditos de carbono agrícolas pues van a ser autorizados en mercados oficiales por parte de la Comisión Europea. Estamos ya muy cerca de que esto se consiga y a partir de ahí pues los agricultores de olivar tradicional de Jaén van a tener esa posibilidad de monetizar los créditos de carbono de sus explotaciones, es decir, la cantidad de carbono que retenga sus suelos agrícolas. Nosotros lo que pretendemos con este proyecto es enseñar a los agricultores a realizar determinadas prácticas aditivas que lo que hacen es incorporar más carbono al suelo agrícola, es decir, al final poder percibir más renta, más ingresos por vía de esos créditos de carbono agrícolas que, como digo, van a ser una realidad en el corto plazo. El proyecto va en esa dirección. Enseñar a los agricultores de olivar tradicional a compostar al perujo, porque ante este compost se puede enriquecer el suelo agrícola y se pueden obtener mayores créditos de carbono. Sin duda son aspectos de por dónde va evolucionando el futuro de nuestra provincia, cuando muchas veces nos preguntamos o hay una pregunta generalizada de qué vamos a hacer en la provincia de Jaén con tanto suelo de olivar tradicional, cuando surge ese planteamiento también de ir transformándolo poquito a poco. Bueno, pues surgen iniciativas de este tipo. Hay muchísima gente dándole vueltas al coco, no solo en nuestra provincia, y además con universidades muy prestigiosas, con instituciones a día de hoy en los que se está valorando cuáles pueden ser diferentes salidas para el refuerzo de ese olivar nuestro tradicional. Agustín, como siempre, ha sido un placer y sobre todo escuchar y clarificarnos muchas cosas que a veces nos suenan un poquito a chino, ponerlas sobre el mapa y visualizarlas. Agustín Andreu, ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros. Placer compartido, Javier. Señores, ya ven ustedes, hay muchísimas cosas de las que tenemos que estar informados y así intentamos hacerlo, hablando con los que saben de esto. ¿Dónde? Aquí, en Onda Agraria Jaén,